Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta tarde a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González del Castillo del Rey Victoria. Como cada tarde es un gozo y un privilegio estar juntos estudiando la palabra. ¿Cuántas cosas hemos aprendido, mis amados hermanos? ¿Cuántas cosas nos ha mostrado el Señor? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Mi Dios y Padre, yo te alabo y bendigo tu nombre. Te doy tantas gracias, Señor bendito, por el privilegio que me das, Señor, de compartir tu palabra. Señor, enséñanos a recibirla con gozo y a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando. Que esta palabra nos hable a nuestro corazón y nos haga entender la importancia de tener temor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos todavía en Mateo 14 y en el versículo 5 dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Hemos estado viendo la diferencia entre Juan el Bautista, cristiano, espiritual, siervo de Dios, a Herodes mundano, con un temor mundano también. Vemos el piadoso testimonio de Juan en contraste con la temerosa ambición de Herodes. A pesar del respeto que Herodes tenía por Juan, estuvo dispuesto a matarle como autor de rebeliones. Una cosa se lo impedía: su mundanalidad. Juan era muy popular entre el pueblo, era Juan el Bautista, el antecesor del Mesías, la voz que grita en el desierto, todo eso era Juan. Y se paraba en medio del río y les decía: pecadores, arrepiéntanse. Entonces Herodes temía que el pueblo reaccionara con una revuelta para protestar contra la muerte horrorosa como el de matar a un profeta tan grande. En caso de revuelta, Roma lo quitaría a Herodes de su puesto, perdería su posición, su fama, su riqueza, su poder. Ese era el temor que tenía. No tenía temor a Dios, no, tenía temor de perder lo que tiene. Así que tenemos que entender, hay cosas acerca de este hombre, cosas que con frecuencia son ciertas en los poderosos, en los famosos, en los ricos. Las acciones de Herodes no se basaban en el temor de Dios, sino en el temor al profeta de Dios. Actuaba solamente para protegerse a sí mismo y proteger su posición como rey, como gobernador, como el poder, la autoridad que tenía. Dios y su profeta no tuvieron nada que ver con una decisión final. Herodes temía lo que el pueblo haría y el efecto que éste tendría. Si el pueblo se levanta y hacen una revuelta, el César me va a quitar el puesto. La mundanalidad y carnalidad de Herodes fueron más fuertes que cualquier interés que pudiera tener en la piedad y la justicia. Al principio había respetado a Juan, pero su ambición y su codicia borraron el deseo de Dios de su corazón. La ambición primordial de Herodes era secular, no era espiritual. Escogió poseer las cosas materiales de esta tierra y por breves años no las cosas espirituales eternas. En Romanos 12:2, mis amados, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio, no satisfacer los deseos de la carne, sino ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio.
En 2 de Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué importante es tener temor de Dios. Qué importante es que tú y yo busquemos las cosas de arriba, no las de abajo. Las cosas eternas, no las temporales. Dice en la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, dice 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 16. Herodes era un prisionero del temor. A pesar de todo su poder, a pesar de toda su riqueza, él tenía temor. Era un hombre mundano, y los hombres mundanos tienen muchos temores. Tienen temor de perder su posición, temor de no tener popularidad, temor de no recuperar su dinero, temor de estar vacíos, temor a la soledad, temor de otros, temor del futuro, temor de la escasa salud, temor de la muerte. La causa básica del temor es la inseguridad. El hombre secular no tiene nada, ni poder, ni Dios, nada. Y para ayudarle en la crisis de la vida, aquellas crisis que trascienden en muchos el poder del control de los hombres. Existen algunas crisis, amados, en las que el hombre sencillamente no puede hacer nada. Por más dinero que tengan, por más posición que tengan, no pueden en contra de la muerte. Lo estamos viendo con la pandemia. Hombres riquísimos que un virus los mató. Tienen temor a accidentes, no tienen control, a enfermedades, al rechazo del cónyuge. Personas que tienen tanto dinero y se divorcian por nada, por alguna enfermedad física, por alguna bancarrota en su negocio, por algún robo que le hicieron. Pocos admitirán la inseguridad y el temor. Sin embargo, existen todas las personas seculares. Qué triste ver a gente tan inteligente y tan sabia para llevar sus negocios y con tanta inseguridad. Y esa inseguridad la representan en muchas cosas, en ansiedad, en vicios, en mujeres. Todo eso es inseguridad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué tremendo. Hay tanta gente que conociendo a Jesús, que yendo a la iglesia, que reciben la palabra, reciben el consejo de Dios, se voltean y pecan voluntariamente, sin pensar en las consecuencias. Y la principal, ¿a dónde va tu alma? Y es gente que ha estado en la iglesia muchos años, pero pecan voluntariamente, sin temor a las consecuencias, a perder todo, y pecan. Dice en Salmo 118, 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Tenemos que entender, mis amados, que lo peor que podamos hacer es pecar contra Dios, pecar contra nuestra familia, pecar contra nosotros mismos. Tenemos que dejar eso.
Dice en Isaías 66:4, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Así era Herodes. Pero no han pasado 2000 años y estamos igual. Gente desobedeciendo, gente en pecados groseros, gente en pecados que ofenden a Dios, sin tener temor a las consecuencias. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Qué triste apartarnos de Dios. No hay mayor tristeza en este mundo que conociendo al Señor, volvamos atrás, regresemos al mundo donde no encontramos nada, donde no hay nada que satisfaga. Solamente la presencia de Dios llena nuestro corazón. Y aparte, Él suple nuestras necesidades. Todas las cosas, dice, serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Vamos a orar, mis amados. Padre, hay tanta tristeza en el corazón. Padre, cuando vemos, amados hermanos, cayendo en pecado, alejándose de Dios, haciendo su voluntad y no la tuya, Padre. Señor bendito, en el nombre de Jesús, el domingo te pedíamos que nos libraras del maligno, del poder del maligno. Y ahora te pedimos, Señor, que nos guardes de toda tentación. Líbranos de caer en pecados, Señor, en pecados mundanos, Señor bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Yo bendigo a todas las familias, Señor. Bendice las familias de la congregación, bendice las familias que están escuchando el mensaje, Padre. Bendícenos y levántanos en el poder tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Si Dios quiere, mañana miércoles seguimos con nuestro estudio y que podamos entender el peligro de las tentaciones. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.